Bueno, muy buenas tardes para todos. Una alegría volver a estar con ustedes en esta tercera sesión de nuestro ciclo sobre 1924, en concreto sobre Stalin y Mussolini. Hoy día vamos a desarrollar la primera clase sobre Benito Mussolini y tal como lo hicimos en la primera clase sobre Stalin, vamos a enfocar a Benito Mussolini en su acceso al poder y en el ascenso que va a experimentar dentro del poder ya teniendo por año eje 1924. Hablemos un poquito de Mussolini primero. Él había nacido en 1883 y, como sabemos, se incorporó muy joven al Partido Socialista. Tuvo una muy destacada participación en ese partido entre 1912 y 1914, justo antes de la guerra. Pero en realidad Mussolini nunca fue estrictamente marxista. Había leído a Sorel, a Pareto, a Nietzsche, eh, pensadores, sociólogos, que habitualmente son vinculados a sectores de nacionalismo anticomunista. Todavía no debemos decir fascismo por razones obvias, ¿no? Nacionalismo anticomunista. Mussolini sirvió en la guerra y ahí es donde su compromiso con el nacionalismo se fue haciendo completo. eh, el espíritu de disciplina, de sacrificio, de fraternidad propios de un ejército en combate, en campaña, como fue el ejército italiano en el Frente Norte contra los ejércitos austrohúngaros en batallas terribles como la de Caporetto, fue forjando ese clima, fue forjando en Mussolini un sentido nacionalista, una mirada a Italia, una Italia recientemente unificada, menos de medio siglo antes, como un todo que debía proyectarse también en una esfera mediterránea. Cuando terminó la guerra, todos sabemos que Italia, que se encontraba entre los ganadores, no quedó satisfecha en lo más mínimo con los territorios que le fueron adjudicados. Incluso se habló, fue una expresión de esas típicamente italianas, de dos palabras, un sustantivo y un adjetivo que se combinan perfectamente bien, de vittoria mutilata, de una victoria mutilada. ¿Por qué? Porque hubo posiciones en el norte del África, posesiones en el Fiume, en Trieste, que le habría venido muy bien a Italia como parte de su territorio, que las hubiera incorporado como parte de su territorio, y que no fueron entregadas a esta potencia supuestamente vencedora en la guerra, pero no suficientemente retribuida por su esfuerzo de guerra. Esa es la mirada que los nacionalistas italianos, que en concreto quienes habían combatido en los ejércitos italianos, tuvieron al terminar la guerra. Esos grupos de excombatientes son los que le van a dar uno de los varios impulsos a la formación del movimiento fascista en el cual Mussolini será la figura central. La palabra fascio, en plural fasci, es una palabra que se venía usando ya desde 30 años antes de la consolidación del partito fascista, del movimiento fascista. Seguía la tradición de los lictores romanos que simbolizaban la justicia, la unidad, la soberanía en la República Romana. Pero va a ser utilizada de ahora, esta palabra, de ahora en adelante esta palabra como sinónimo de la unión, grupos, haces, haces con H y con C, rayos de combate, fasci di combattimento, para vincular no solo a los antiguos combatientes, sino a otros sectores del nacionalismo italiano que también se sintieron ofendidos con la falta de retribución territorial a Italia después de la guerra. Y ahí surge, o más bien comienza a surgir, todavía no consolida su posición, Benito Mussolini. Ya vamos a hablar de él en la cuarta sesión, de su personalidad, de su formación intelectual. Hoy día simplemente vamos a describir su trayectoria.
Se instala Mussolini al interior de estos diversos grupos, en particular del grupo de excombatientes al que él pertenece, como una persona que va sugiriendo que las élites o élites, según como cada uno lo quiera pronunciar, son las únicas capaces de tener un liderazgo que movilice a las masas italianas, que las movilice por la emoción, por el mito, por el rito y si fuera necesario incluso por la acción violenta para recuperar la posición en el Mediterráneo primero, en el mundo después, que los italianos perciben injustamente postergada. ¿Cómo se consideraba Mussolini políticamente a sí mismo? ¿Cómo se definía? Claro, son rasgos los que voy a comentar que difícilmente son compatibles entre sí, pero es que esto es algo que vamos a ver en la sesión próxima que caracteriza a Mussolini, un conjunto de contradicciones internas que también serán después contradicciones en su acción de gobierno. Él se consideraba a sí mismo, por una parte, socialista autoritario, por otra, aristócrata, partidario de las aristocracias en el sentido de gobierno de los mejores, de las élites. Antiparlamentario, en una Italia que tiene un régimen parlamentario todavía muy precario, y creyente en una violencia regeneradora de la gran tarea de Italia en el Mediterráneo y en el mundo. Un socialista autoritario, de talante aristocrático y elitista, que está en contra de los parlamentos y por lo tanto del partidismo, digamos, tradicional en Occidente, ya con por lo menos más de un siglo de tradición y en el caso británico bastante más, e incluso abierto a la posibilidad de utilizar la violencia para conquistar de nuevo para Italia una posición de privilegio. Y se va a ir convenciendo Mussolini en los años inmediatamente posteriores a la guerra, 19, 20, 21, 22, de que solo una vanguardia revolucionaria puede crear una auténtica Italia grande, una Italia que deje de lamentarse por la retribución no obtenida y sí se proyecte como una gran potencia mundial. La antigua romanidad, la antigua romanidad italiana está presente en la concepción que Mussolini tiene para el futuro de Italia. Vincular de nuevo a Italia con su grandeza durante primero la República y después el Imperio. Pero claro, esa tarea no es nada de fácil porque Italia entre los años 1918 y 1920, inmediatamente después de la guerra, es una Italia muy precaria. No está, por así decirlo, en condiciones sociológicas de emprender una gran aventura como la que Mussolini está imaginando. Tiene, como todos los países vencedores y vencidos, deudas de guerra, deudas muy importantes con los Estados Unidos, tenían todos los países, los vencedores y los vencidos. Tiene una aguda depresión económica, 4 años de guerra, peleados en parte de su territorio, no le han permitido ningún despegue económico, la economía se ha tenido que desarrollar en función de una gran guerra. Tiene violencia en los campos, precisamente porque grandes masas de campesinos italianos fueron reclutados para ir al combate y por lo tanto quienes han logrado volver vivos se encuentran con una situación extremadamente precaria en el campo italiano, carencia de rotación de cultivos, baja productividad, enorme desempleo en el mundo industrial, porque el mundo industrial se ha, como todos los países del momento, se ha enfocado hacia la economía de guerra y ahora tiene que reconvertirse, dicho así de manera bien simplista, ¿no es cierto?, de fábricas de armamento, tienen que volver a ser fábricas de utensilios domésticos. Y eso no es nada de fácil, hacer esa reconversión de tal manera que se pueda absorber a la mano de obra que viene licenciada de los frentes de batalla. Las huelgas se comienzan a multiplicar. Y durante 1919 y 1920, como le pasó, por supuesto, a Alemania derrotada,
como pasó en la Viena y en Budapest, también derrotados en la Primera Guerra Mundial, vencedores y derrotados vivieron procesos parecidos, Roma, Berlín, Viena, Budapest, la crisis política y social es galopante. Y entonces ahí encuentra Mussolini y encuentra el movimiento que está tratando de articular estos haces de combate, estos fasci di combattimento, encuentran el caldo de cultivo, el ambiente necesario, tanto en los obreros industriales del norte como en los campesinos del sur, para gestar un proyecto de revitalización nacional. Bueno, pero obviamente no está constituido todavía un partido, no hay ninguna posibilidad de acceder al poder, por lo tanto, simplemente son unos grupos de excombatientes, de nacionalistas teóricos, de futuristas, personas que creen que el arte tiene que ser una gran contribución de Italia al mundo, los futuristas de Marinetti, los que están comenzando a vincularse unos con otros en ese típico a ver qué hacemos. Pero ¿quiénes gobiernan Italia en esos momentos, 1918-1919? Italia estaba gobernada por los típicos gobiernos de coalición posteriores a una guerra, en que, bueno, las grandes fuerzas nacionales tratan de hacer un gobierno nacional de tal manera de poder sacar el país adelante. Pero esos gobiernos de coalición, de régimen parlamentario, por lo tanto, en que la mayoría es la que determina quién es el primer ministro, fueron muy inoperantes. Se sucedieron unos a otros con los liberales como eje, los socialistas por un lado como oposición, los populares cristianos, el Partito Popolare, Centro Popolare como oposición también, tres grandes fuerzas que no logran articularse entre sí para darle a Italia un desarrollo en el medio de una crisis, al menos una estabilidad en el medio de una crisis. Y en el segundo, entonces, el primero, perdón, de los años de crisis profunda, 1919, es cuando se coaligan diversos grupos y forman los Fasci Italiani di Combattimento. Sindicalistas, exsocialistas como Mussolini, futuristas, excombatientes sobre todo de los comandos del ejército, que ven en Benito Mussolini uno de ellos y, como se suele decir, el mejor de ellos. Lo han visto pasar por el Partido Socialista, lo han visto ser antes de la guerra un importante publicista a través de la prensa socialista, observan sus dotes carismáticas, su manera profundamente histriónica de conectar con el anhelo afectivo y efectivo de las masas italianas y lo van ungiendo poco a poco como ese líder que debe conducir la formación de un auténtico partido. Pero lo primero que les dice Mussolini es que no va a ser un partido, va a ser un antipartido. Va a ser una élite nacionalista que va a movilizar a las masas para una auténtica revolución italiana en contra de los partidos o al menos al margen de los partidos. Llegaron las elecciones parlamentarias de 1921 y del total de los 500 escaños de la Asamblea Popular Italiana, de la Cámara Baja Italiana, este nuevo partido que tiene apenas 2 años de vida y el Partido Fascista obtiene apenas 35 escaños. Ni siquiera obtiene el 10% de la representación parlamentaria. Es un partido, por lo tanto, recién nacido, muy pequeño, que suscita ya el interés de muchos adherentes, pero que desde el punto de vista de rendimiento electoral tiene en su primera aparición un rendimiento electoral pobre. La mayoría de los escaños de ese Parlamento de 1921 quedaron en manos de los liberales, de los socialistas moderados y de los popular católicos, de las tres grandes fuerzas que han venido en los 2 años anteriores intentando desplegar gobiernos de coalición.
Bueno, pero esos 35 diputados que se obtuvieron para la primera Cámara electa con posterioridad a la guerra, nos parecen a nosotros así numéricamente muy poca cosa, pero a los sectores agrarios y financieros, cuando digo financieros me refiero a la banca, pero también a la industria en cuanto requiere, por supuesto, del apoyo de la banca, los sectores agrarios y financieros, esos 35 diputados le dieron una señal, para algunos de esperanza. Parece que aquí hay un grupo de gente que podría sacar a Italia de su marasmo, y a otros de convicción. Aquí está verdaderamente el camino de la recuperación de Italia. El problema no es pura y simplemente que las coaliciones de liberales, socialistas y moderados y popular católicos han sido ineficientes. El problema es que entre 1919 y 1921, como sucede en gran parte de la Europa central, también en pequeña medida en Italia, en pequeña medida en España, en pequeña medida, perdón, en España y en Francia, los bolcheviques, sí, sí, los bolcheviques han comenzado una acción desestabilizadora. O sea, no es pura y simplemente que los sectores agrarios y financieros miren la alternativa del fascismo con interés porque podrían poner orden, sino porque también podrían ser quienes enfrenten la amenaza de una revolución bolchevique al modo soviético en Italia. La revolución bolchevique en Rusia está ahí a la vuelta de la esquina para atrás. No han pasado ni 5 años cuando en 1921 los fascistas obtuvieron 35 escaños. Y entonces Mussolini entiende que la alianza que podría llegar a concretarse con sectores que nosotros llamaríamos más bien conservadores, ¿ah? Sectores agrarios o sectores que han apoyado habitualmente la naciente industria italiana y por lo tanto que tienen la banca en sus manos, que la alianza que habría que hacer con esos sectores tiene que implicar de parte de él una cierta moderación, que si esos sectores le van a dar algún grado de confianza a Mussolini para que enfrente gobiernos ineficientes por una parte y una amenaza bolchevique por otra, él también tiene que moderar su discurso. Hay conceptos que Mussolini, de los cuales él renegaba abiertamente, ¿eh? Orden, ley, propiedad. Le parecía que eran conceptos, a esas alturas, 1921, que lo único que hacían era ratificar la decadencia de Italia. El orden, sí, es el orden de las burguesías que se han coaligado para ganar y perder la guerra a continuación, ganarla en los campos de batalla y perderla en la repartición de territorios. Ley, sí, la ley es pura y simplemente la manera en que se consolida un orden que es detestable. Propiedad, bueno, ya se sabe, la propiedad la tienen unos pocos y está siendo amagada por los bolcheviques y por lo tanto la van a perder. Habría que repartir la propiedad. Pero esa concepción que él tiene original en contra del orden, en contra de la ley, en contra de la propiedad, es revertida cuando se da cuenta que puede contar con el apoyo de sectores a los cuales las expresiones orden, ley y propiedad les resultan muy importantes, muy queridas, muy caras, como se suele decir. Y por otra parte, acuérdense que estamos en una monarquía. Italia no es una república, es una monarquía. Y Mussolini se ha definido desde su primera aparición pública antes de la guerra como un republicano. Pero resulta que para poder llegar al poder, si logra una eventual mayoría parlamentaria, tiene que llegar al poder con la confirmación real. El rey es el jefe de Estado. Y entonces también Mussolini va a moderar su ataque a la monarquía, va a declarar este año 21 su lealtad al rey y por otra parte, todo el anticlericalismo que lo ha caracterizado ha sido socialista y está fondando el fascismo. Ninguno de los dos movimientos tienen una directa vinculación
con el sentido cristiano de la vida, ese anticlericalismo que lo ha caracterizado también va a procurar moderarlo. De tal manera que las dos figuras importantísimas, el rey y el papa, el rey y la iglesia, no ejerzan ninguna influencia en su contra, por el contrario, aunque solo sea por la vía de la pasividad, perdón, toleren la posibilidad de que Mussolini y su movimiento fascista vayan creciendo y sean una alternativa frente a una eventual sublevación bolchevique. Pero no son solamente esas las fuerzas que van a poner sus ojos en Mussolini. Las fuerzas del lo que se suele llamar latifundio, los latifundistas, los grandes propietarios agrícolas o las fuerzas de la banca y la industria. También muchísimos obreros y campesinos, insisto en este punto, que no están encontrando trabajo en las fábricas que están reconvirtiéndose, pero lentamente, que no están encontrando trabajo en tierras que han sido abandonadas y que no hay capital para lograr volver a ponerlas en producción. Entre esos obreros, entre esos campesinos, también los fascistas van a competirle a los comunistas y a los socialistas, de paso, por la conducción de esas masas. Por supuesto, los comunistas y en menor medida los socialistas italianos también están en su caldo de cultivo más apto cuando hay cesantía, cuando las huelgas comienzan a tener éxito, cuando hay hambre, cuando hay cierre de perspectivas, ¿no? Y ahí entonces los fascistas van a entrar a competirle tanto a los socialistas como al Partido Comunista. En 1922, Mussolini entiende que después de haber moderado el año anterior sus planteamientos respecto del orden, de la ley, de la propiedad, del rey, de la iglesia, ha llegado el momento, eso sí, de dar un golpe de efecto. No un golpe de Estado en el sentido que la ciencia política o la historia política caracteriza a determinados movimientos por los cuales un grupo de fuerza depone a un gobernante, legítimo o ilegítimo, sino un golpe de efecto. Estamos en Italia, en que la estética tiene una importancia enorme. Estamos en Italia, en que los gestos, el comportamiento ritual tienen una importancia enorme. Y fue en 1922 cuando Mussolini le pidió a el núcleo del partido fascista ya bien formado, los camisas negras, porque esa era la indumentaria que usaban, que en varias columnas marcharan hacia Roma e ingresaran a Roma, perdón, desfilando en columnas. No era una acción militar, no asaltaron cuarteles del ejército, eh, comisarías de policía, no, simplemente ingresaron por las vías principales hacia el centro de Roma en formación, cantando, haciendo por lo tanto una demostración efectista de disciplina, cohesión, convicción, decisión. ¿De qué se trataba? De hacerle ver, por una parte, al rey, por otra parte, a los sectores agrícolas y financieros industriales, pero también a los sectores obreros y campesinos, que había una fuerza disponible para conducir el gobierno. No hay una relación directa, como es obvio, entre colocar miles de personas con un determinado uniforme, todos civiles, en formación y en movimiento hacia el centro de una ciudad. No tiene una relación con la institucionalidad política directa, pero sí tiene el contenido de un mensaje muy poderoso. Estos somos nosotros, nosotros estamos disponibles para enfrentar una situación extremadamente grave. Consideremos además que hasta ese momento, 1922,
estos gobiernos de coalición, al ver que se había formado el partido fascista, entre las dos opciones que tenían, que era reprimir sus comportamientos en la calle cuando se enfrentaban con los comunistas, o dejarlos hacer, habían optado por el segundo, dejarlos hacer. Dejar que el partido fascista se enfrentara directamente con los grupos comunistas en la calle. Claro, eso tenía una ventaja, ¿no? Que era decirle a los comunistas, cuidadito, que no les va a salir tan fácil algo así como una revolución en San Petersburgo. Pero tenía la desventaja de entregarle la calle al mundo fascista, de tal manera que ese mundo fascista, una vez que se sintiera fuerte en la calle, comenzara a buscar mucho más que eso. Y es lo que hizo, por lo tanto, Mussolini pidiéndole al partido la marcha sobre Roma. Bueno, la marcha sobre Roma significó que el rey entendió claramente, el rey Víctor Manuel entendió claramente que esa marcha tenía un riesgo enorme para el sistema político y, por supuesto, para la monarquía. Entendió el rey que había ahí un punto de inflexión. ¿Cómo se comportó el gobierno de coalición? El gobierno de coalición, pensando que el rey lo iba a apoyar, que en esta disyuntiva el rey iba a optar por las instituciones democráticas parlamentarias y no por abrirle mayor espacio a esta demostración de fuerza de los fascistas, el gobierno declaró el estado de guerra, pero el estado de guerra, imagínense la importancia que le dio el gobierno a la marcha de los fascistas sobre Roma, pero el estado de guerra requería la aprobación del rey y el rey en esta disyuntiva no aprobó el estado de guerra, desautorizó, por lo tanto, al gobierno. Lo que significó, como ustedes comprenderán, obviamente, la división del gobierno de coalición. Y es ahí, 1922, 2 años antes de nuestro año crucial, es ahí donde Mussolini ofrece su alternativa. La jugada ha resultado. El golpe de efecto ha producido su efecto. Ofrece su alternativa y es nombrado primer ministro a cargo de un gobierno de nuevo de coalición. No es un gobierno del partido fascista, partido que ya sabemos y veremos con más detalle, está conformado por, como ya comentamos, muy variadas corrientes que no se van a llevar nunca bien entre ellas. Pero además, Mussolini está llamado a formar un gobierno de coalición por el rey. La condición que pone Mussolini, que el rey acepta, dadas las condiciones, en la situación en la que se encuentra Italia, es poder gobernar durante un año con plenos poderes para proponerle reformas al rey y poder así restablecer el orden. Mussolini, que nunca ha sido partidario del orden en el sentido tradicional de la expresión, está disponible ahora reconvirtiéndose para ser quien administre el orden. Bueno, tiene que hacerlo porque está en el cargo de primer ministro. Se supone que un primer ministro no debe administrar la anarquía o el caos, sino que debe administrar el orden. Bueno, ese año 1922, desgraciadamente, el orden consistió en que los fascistas, con su líder en el cargo de primer ministro, se dispusieron a eliminar de la calle a sus rivales. 1922 fue el año de muy serias matanzas de fascistas contra comunistas y socialistas. El partido venía creciendo en disciplina en los 3 años de su existencia, el partido venía creciendo en convicción, el partido tenía ahora a su líder como primer ministro, el partido no se autorrefrenó, sino que salió una vez más a la calle, pero esta vez con el respaldo de esa plenitud de poderes que había recibido su líder, salió a la calle a eliminar de la presencia pública a sus rivales.
En ese año, entre los años 22 y 23, en ese año que estuvo Mussolini con plenos poderes, poquito antes de que expiraran esos plenos poderes, en 1923, con un parlamento todavía existente, sí, el parlamento en el cual Mussolini tenía apenas 35 de los 500 representantes. Mussolini trabajó de tal manera ese parlamento para conseguir que se aprobara, la posición que él tenía lo favorecía en este sentido, respaldado por el rey, que se aprobara que si en las próximas elecciones, las de 1924, por eso 1924 es el año clave, un partido obtenía la mayoría relativa del 25% de los votos, debía recibir el 66% de los escaños. Dice, pero ¿qué matemáticas son estas, las de Mussolini? Aquel partido que obtuviese la primera mayoría con al menos el 25% de los votos debía quedarse con 2/3 de los escaños del Parlamento. Lo que está diciendo Mussolini misteriosamente le fue aprobado es que a partir de las elecciones de 1924, el partido que gane, y por supuesto la señal que está dando es va a ganar el partido fascista, porque si no, no habría pedido unas matemáticas tan extrañas, el partido que gane va a establecer la dictadura. El partido que gane va a gobernar sin contrapeso alguno, porque va a tener el 66% de los escaños. Bueno, llegaron las elecciones de 1924 y por eso hemos escogido, igual que para el caso de Stalin, que consolida su presencia en la Secretaría General ese año 1924, por la muerte de Lenin en enero de ese año. También hemos escogido el año 1924, un siglo atrás, para centrar el análisis en Benito Mussolini, porque ese año 1924 el partido fascista obtuvo 3/5 de los votos. O sea, se habría acercado casi de la misma manera al 60 y tantos % de los escaños con los 3/5 de los votos que obtuvo. Por supuesto, esa votación la obtuvo a través de un enorme control de la maquinaria electoral desde el Estado, por la acción de los camisas negras en las calles, porque fueron unas elecciones bastante poco limpias y transparentes. O sea que por una vía o por otra, tanto por el resultado efectivo que obtuvo, aunque haya tenido mucho fraude implícito, como si hubiese obtenido solo, imaginémonos, el 26%, Mussolini, a partir de las elecciones de 1924, comenzaba a consolidar el poder que apenas 2 años antes había solo insinuado con una marcha pacífica de las columnas del partido entrando a Roma. Con ese resultado es evidente que comienza en 1924 el régimen fascista. Ese régimen se va a prolongar durante casi 20 años, 1924 a 1943. Después, como sabemos, Mussolini va a tener un pequeño periodo de la famosa República de Salo. No nos interesa eso, hoy día no viene al caso que lo comentemos, ¿no? Pero este es el año eje, el año clave en que Mussolini, conocedor del respaldo electoral que tiene y de los poderes que ahora tiene legitimados ya no por un año, sino como auténtico líder de la mayoría parlamentaria, va a comenzar a desplegar el proyecto que nunca llegará a ser en sentido estricto un proyecto totalitario, pero que va en esa línea. La palabra totalitario ha sido rastreada con mucho interés porque es una palabra decisiva en el siglo XX, ¿no? Como sabemos, Hannah Arendt, la gran Hannah Arendt, en un libro importantísimo, The Origins of Totalitarianism, los orígenes del totalitarismo, elaboró la llamada teoría del totalitarismo, por la cual determinados procesos históricos tienen unos mínimos comunes y esos mínimos comunes permiten hablar de estados totalitarios. Ok, ha sido muy discutido quiénes deben entrar dentro de ese modelo, si efectivamente el modelo es o no es válido. Esa es otra cuestión que no viene al caso aquí. Pero el rastreo de la palabra
ha permitido descubrir que esa palabra parece haber sido usada por primera vez. Es una palabra que hoy día para nosotros es de uso tan frecuente, totalitario. Parece haber sido usada por primera vez justamente en el periódico socialista antes de la guerra. Pero quien realmente le dio un sentido a esa palabra, y por qué estamos haciendo este pequeño excursus, esta pequeña digresión, porque bueno, desde el año 24 Mussolini va a ir construyendo un proyecto totalitario, aunque insisto, no logre plasmarlo. El que le dio el primer sentido profundo a esa palabra, profundo no es una palabra que sea adecuada en este caso, le dio un sentido direccional a esa palabra, fue el ministro Gentile, ministro de Cultura de Benito Mussolini. Y Mussolini tomó esa insinuación de su ministro Gentile y comenzó a hablar con frecuencia de lo Stato totalitario, el Estado totalitario. Todo con el Estado, nada fuera del Estado. Y esa concepción que se va a ir plasmando en él, lo llevó en sus primeros meses de gobierno, después del triunfo electoral del año 24, a abolir todas las libertades públicas, a establecer la censura de prensa, a terminar con el derecho de huelga y la primera señal muy clara de que estamos entrando en un régimen de clara dictadura, a abolir todos los partidos políticos y a cerrar el Parlamento. Ustedes me dirán, ¿esa es hasta esa condición para estar en una dictadura? No, pero todas las otras que se fueron sumando hacen que podamos hablar de que desde 1924 Mussolini despliega la dictadura del partido fascista. Es un momento también, el año 24, en que Mussolini despliega su nuevo histrionismo, ese que había moderado por allá por el año 21 para no causar problemas ni con el rey, ni con la iglesia, esa verborrea, esos gestos ampulosos, volvieron a desplegarse cuando ya experimentó Mussolini la seguridad de tener el poder en sus manos. Es una etapa la que se comienza en 1924, de denuncia de la democracia como causante de la lucha de clases, de denuncia del egoísmo, de la frivolidad y, por supuesto, de la construcción del proyecto de una Italia grande en el Mediterráneo, de la construcción del proyecto de la nueva Roma, de la proyección desde una Italia que ha sido mutilada a pesar de ganar la guerra, hacia una Italia que sea dominadora de todo el Mediterráneo, el Mare Nostrum, que vuelva a ser el mar de Italia, la romanidad, la proyección de Roma en el Mediterráneo para desde el Mediterráneo ver cómo sus influencias en el Asia Menor y en el norte del África se puedan seguir proyectando. Mussolini va a insistir, y con esto ya voy terminando nuestra sesión, Mussolini va a insistir mucho a partir del año 24 en que el liderazgo fuerte es decisivo, y es el suyo, por supuesto, para que la economía vuelva a funcionar, para que se supere la que él considera espantosa, lamentable dicotomía entre liberalismo y marxismo, que esta terza vía, esta tercera vía, la del fascismo, puede efectivamente superar, y para proyectar, insisto en este punto, a Italia como una nueva gran potencia mediterránea. Y es desde ese año, y sobre todo ya a partir de 1925, cuando han sido suprimidos los partidos, ha sido cerrado el Parlamento, las libertades públicas están conculcadas, que Mussolini despliega su política de llevar a Italia a una supuesta grandeza militar, que como sabemos va a demostrarse ineficiente,
a llevar a Italia a alianzas que van a significar para Italia terribles dolores, ¿ah? Haber apoyado en la guerra civil a los ejércitos nacionales, con derrotas terribles para los ejércitos italianos en España, y desgraciadamente para la católica Italia, haber entrado finalmente en una alianza con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Como anécdota, no viene al caso dentro de la cronología que estamos desarrollando, pero simplemente como una anécdota, al poco tiempo de haberse involucrado, Mussolini con Hitler le comentó al conde Chiano, a a su yerno, que terminará siendo después ajusticiado, ¿no? Por el propio partido fascista, le dijo, conde, le dijo Mussolini a su yerno, si Alemania pierde la guerra, estamos perdidos. Y si Alemania gana la guerra, estamos perdidos. Se dio cuenta Mussolini que la política de alianzas que había desarrollado hasta aliarse con Hitler significaba de una manera o de otra una un gran drama para el futuro de Italia. Pero eso ya está casi a 18, 17 años de distancia del momento que ahora estamos consolidando, el momento clave en la vida de la Italia fascista, la victoria amplísima del partido fascista en las parlamentarias de 1924, la consolidación de Mussolini como primer ministro con plenos poderes de ahí en adelante, bajo la monarquía, y el despliegue a partir de 1924, un siglo atrás, de ese proyecto de Estado totalitario que coloque a Italia de nuevo en una grandeza de la antigua Roma. Como hemos grabado esta clase, no vamos a tener hoy día la posibilidad de contestar preguntas, pero indudablemente incluso podemos hacerlo unos minutitos antes del comienzo de la próxima clase, el jueves de la semana siguiente, cuando terminemos este ciclo. Ahí estoy feliz de, incluso los poquitos minutos previos a a la clase de ese día, de contestar las preguntas que ustedes puedan tener de esta parte. Muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Muchas gracias, Valeria, por la coordinación.